con la grabación de nuestra segunda clase. Como bien les decía, vamos a pues retomar un poco de los conceptos que nosotros analizábamos en la clase pasada, ¿sí? Esto pues con la intención de dar continuidad a nuestros temas, ¿no? Como ustedes lo pueden ver aquí, sí se puede observar nuestra pantalla, ¿sí, verdad? Nuestra, sí. Ok, muy bien. Entonces, en esta parte, retomando únicamente decíamos, ¿cuáles eran las atribuciones de las personas morales, no? De igual manera, pues, ¿quiénes serán consideradas personas morales? Esto lo van a encontrar ustedes en su Código Civil. De igual manera, espero hayan tenido la oportunidad de analizar o de contextualizar un poco el Código Civil que ya de igual manera les habilité en la plataforma. Recuerden, yo les dejé habilitado el Código Civil y el Código de Procedimientos Civiles. Para nuestra materia, pues únicamente nos vamos a estar abocando a lo que es el Código Civil. Con eso no quiero decir que pues no puedan tener la iniciativa de visualizar su código de procedimientos. Sin embargo, pues sí vamos a estar tocando únicamente nuestro código civil. ¿Por qué? Pues porque los procedimientos, tanto como la escritura, como la práctica forense, pues lo van a ver ustedes más adelante, pero sí es importante dar por sentado todo lo que se encuentra en nuestro código civil. Entonces, en nuestro código civil describe claramente quiénes son personas morales, sí, en el Código Civil del Estado de Veracruz, y señala que son la nación, los estados, los municipios, sí, todas las demás corporaciones que tengan el carácter público reconocido por la ley, las sociedades civiles o mercantiles, los sindicatos que estén debidamente constituidos, sociedades cooperativas, mutualistas y todas aquellas asociaciones, sí, que se encuentren y que tengan un fin lícito, obviamente, y que estén constituidos en términos de ley. Son personas morales. ¿Cuáles son los atributos de las personas morales? Tienen una denominación o una razón social que pues nosotros podríamos equipararlo. No se le puede decir nombre porque no es el término correcto, sin embargo, cuentan con una denominación o una razón social, tienen que tener un domicilio, que el domicilio, pues, vamos a ver cómo se clasifica tanto en convencional como en legal. Sin embargo, para la cuestión de las personas morales, pues sabemos que es donde tienen el principal asiento de sus negocios y deben tener un patrimonio. Sí, el patrimonio, pues, es el, todo ese conjunto de haberes con el que van a estar trabajando y de igual manera analizábamos en nuestra clase anterior que el patrimonio pues es todo lo que hay y todo lo que se debe. ¿Ok? Entonces, me dicen ustedes que hasta este punto no tenemos ninguna duda. ¿Ok? Vamos a dar continuidad con nuestra clase del día de hoy y les pido si me pueden indicar si pueden ver mi diapositiva. Es una diapositiva color blanca con morado. Sí, maestra, se ve Ok, bien. muy bien. Sí, maestra, gracias. Gracias. Entonces, señalamos que las personas colectivas son entes, ¿no? Entes que están constituidos por personas naturales. Tienen, pues, fines comunes, tienen un fin que debe ser posible, debe ser lícito y debe ser determinado. ¿Dónde está perfectamente descrito esto? Pues en un acta constitutiva, ¿ok? Se encuentran reconocidos, sí, en efecto se encuentran reconocidos de tal manera que, pues, deberán ostentar su personalidad y deberán integrarse de acuerdo a lo que se encuentra establecido en la ley, ¿sí? Están reguladas por un ordenamiento jurídico, ¿sí? Y por tanto, entonces, si están reguladas, pues tienen una personalidad, es decir, son susceptibles de derechos y obligaciones, ¿sí? Ahora bien, el domicilio. Siendo un poco más específicos en este atributo de la personalidad, el domicilio para una persona física, decíamos, es importante. ¿Por qué es importante? En términos jurídicos, en términos legales, es importante el domicilio. ¿Por qué? Porque eso hace atención a la ley, a la demarcación, al órgano jurisdiccional, ¿sí? O administrativo al cual se va a atener, ¿sí? O ante el cual puede comparecer. Por eso es importante el domicilio en primer momento. ¿Por qué? Pues porque entonces va a otorgar esa posibilidad de saber ante qué autoridad, ya sea judicial o administrativa, deberá comparecer en el caso de querer realizar algún trámite, en el caso de querer acudir ante una instancia judicial o en el caso inclusive de que sea llevado a juicio, si se determinará por el domicilio. Hay evidentemente algunos otros puntos, ¿sí? Donde se determina ante qué autoridad se debe de comparecer, pero eso lo vamos a estar observando pues en nuestro Código de Procedimientos Civiles o en el Código Civil, ¿sí? En términos generales, para las personas físicas, el domicilio es el lugar donde reside con el propósito de establecerse en él. ¿Cuánto tiempo o dónde ha residido los últimos 6 meses? ¿Sí?
De igual manera, también se va a considerar como domicilio aquel lugar donde la persona física tenga el principal asiento de sus negocios, ¿sí? O en el lugar donde se encuentre, ¿ok? Hay una definición referente a un domicilio legal, ¿sí? El domicilio legal ustedes lo van a encontrar en el artículo 40 de su Código Civil para el Estado de Veracruz, ¿sí? Entonces, les voy a pedir, por favor, ya les habilité este documento en su plataforma. Díganme si alguno de ustedes lo tiene a la mano o lo tiene por ahí descargado o pueden ir a su plataforma y abrir este documento. Es el Código Civil o si tuvieron algún problema en encontrarlo o no se apuntó bien, si me lo pueden mencionar, por favor. Lo voy a buscar, maestra. El Código Por Civil, favor, artículo 40, ¿verdad? Código Civil, artículo 40. Les habilité el documento en su plataforma. Chéquenlo y me dicen, por favor. Díganme si lo pudieron encontrar. Yo sí lo encontré, maestra. Yo lo estoy Perfecto. abriendo, maestra. Ok, ¿quién lo tiene a la mano entonces? ¿Aislinn? Sí, yo lo tengo. Ok, Aislinn, perfecto. ¿Me puedes apoyar con leer esta parte del domicilio legal que está marcado en el artículo 40? ¿Qué señala el Código Civil respecto al domicilio legal? Artículo 40. Ujú. Se repudia domicilio legal. Número 1. Del menor de edad no emancipado. El de una persona a cuya patria potestad está sujeto. 2. Del menor que esté bajo la patria potestad y del mayor incapacitado, el de ser tutor. Número 3. De los militares en servicio activo, el lugar en que estén destinados. Número 4. De los empleados públicos, el lugar donde desempeñen sus funciones por más de 6 meses. Los que por tiempo menor desempeñen alguna misión, admitirán domicilio en el lugar donde la cumplen. Si no, se conservará su domicilio anterior. Número 5. De los sentenciados a sufrir una pena privativa de la libertad por más de 6 meses, la población en la que la exijan por lo que toca a las relaciones jurídicas posteriormente a la condena. En cuanto a las relaciones anteriores, los sentenciados conservarán el último domicilio que hayan obtenido. Ok, perfecto. Muy bien, Aislinn. Entonces, entendemos, de acuerdo a lo que nos dice el artículo 40 de nuestro Código Civil, que pues el domicilio legal va a ser aquel, ¿sí?, que fija la ley para el ejercicio de los derechos y cumplimiento de las obligaciones. ¿Ok? Ese es el domicilio legal, aquel domicilio que nosotros vamos a entender para el ejercicio de los derechos y cumplimiento de las obligaciones. ¿Ok? Aquí quiero hacer una pauta muy importante. Gracias, Aislinn, por apoyarme con la lectura. Únicamente a manera de que ustedes lo tengan contemplado y obviamente sabemos que estamos en un proceso de aprendizaje. Cuando, cuando se encuentren ustedes con los artículos, con cualquier artículo de hacer la Constitución, de una ley, de un decreto, de lo que ustedes encuentren, van a encontrar, por ejemplo, en este caso, es el artículo 40 y se pueden dar cuenta que de manera subsecuente viene clasificación en números romanos. Cuando encuentren esos números romanos en prosecución a un artículo, le conocemos como fracciones, ¿ok? Entonces, la forma idónea o la forma
pues tal vez considerada para dar lectura o para dar conocimiento, o mejor dicho, lectura a un ordenamiento jurídico es esto, ¿no? Decimos el artículo 40, fracción primera, empezamos a leer la primera, fracción segunda y damos lectura a esto, ¿sí? Esa es la forma idónea en la que se puede estar o en la que se tienen que citar los artículos que nosotros encontramos en las normativas. No se preocupen por esto, no se estresen, pues conforme vayan en la práctica, pues se van a dar cuenta y van a conocer ustedes cuál es la forma pues aceptada o correcta en la cual se deben de leer, sí, todas aquellas normativas. Entonces, para efecto de esto, cuando ustedes vuelvan a encontrar alguna otra normativa, lo van a encontrar así. Inclusive también pueden encontrar incisos. Los incisos, pues sabemos que son aquellos que traen una letra y un paréntesis. Las fracciones son las que vamos a encontrar en prosecución a un número, un artículo, y que regularmente se encuentran clasificadas con números romanos. Esas son fracciones, ¿ok? Vienen también la lectura como se dan en apartados, sí, en capítulos, pero pues eso lo vamos a ir aprendiendo ahora sí que en el camino, no se estresen por eso, pero pues sí de aquí en adelante vayan adquiriendo esa práctica acerca de cómo se hace la correcta lectura, ¿no? De los artículos, y cualquier duda que tengan, pues ya saben que con todo gusto estoy para apoyar. ¿Ok? Entonces, eso es por cuanto hace al domicilio de las personas físicas. ¿Qué pasa con las personas morales? Las personas morales sabemos que el domicilio, pues es aquel donde tienen establecida su administración, ¿sí? Y pues aunque tengan las personas morales que tengan su domicilio en otra jurisdicción, ¿sí? Pero ejecuten actos en el estado o en otro estado, ¿sí? Se va a considerar el domicilio que para un acto jurídico, pues aquel donde se ejecutó, ¿sí? Ese acto jurídico, ¿sí? Todos estos conflictos de intervención de ley pues los van a encontrar ustedes tanto a nivel local como a el nivel estatal, e inclusive se dan en un grado más o en un grado superior los conflictos de derecho internacional privado, ¿sí? Entonces, eso es lo que sucede con las personas morales. ¿Qué otra cosa tenemos? Nombre, ¿sí? Sabemos que todas las personas, tanto físicas como morales, pues ejecutan actos durante toda su vida, ¿sí? Bajo un nombre determinado. Las personas físicas pues tienen nombre, ¿sí? ¿Qué pasa con las personas físicas por cuanto hace al nombre, ¿sí? El Código Civil, y lo Maestra, vamos a ver, ¿sí? Adelante, José. ahí en ese artículo 40 donde dice que se reputa domicilio legal, Ajá. en el uno dice del menor de edad no emancipado, Emancipado, ajá. el de la persona a cuya patria potestad está sujeto. O sea, ahí significa que el domicilio legal para ese menor de edad sería el que tiene la persona Que ejerza su patria potestad. que lo cuida. Exactamente, Ah, porque recordemos que es un menor de edad y pues ahí están al cuidado, sí, de un tutor o de un cuidador, ya sea de forma natural o que sea asignado por la ley, ¿sí? ajá. En el de Es militares, pues se entiende que es en dado caso, el domicilio legal sería el batallón en el que están donde esos están militares. inscritos, El de los exactamente. empleados públicos sería el de la institución, ¿no? Ajá, en lo donde han laborado los últimos 6 meses, O sea, el domicilio de la ¿sí? institución. Ah, sí, Exactamente, sí. donde Sí, han, tenía esa duda. efectivamente, Gracias. cuando haya alguna cuestión que tenga que ver o que se le señale un domicilio, sí, referente a no personal, sino que tenga que ver con las cuestiones laborales. Sí, correcto. En ocasiones, por ejemplo, cuando se hace un emplazamiento, los emplazamientos son de manera personal y la persona o la señora, perdón, las personas que son demandadas y que se les hace de conocimiento por conducto del emplazamiento, pues puede ser que tengan un domicilio marcado, ¿no? En un bien inmueble, pero resulta ser que su vida habitual la llevan a bien o la llevan en otro domicilio por cuestiones laborales, porque trabajan en una empresa externa. ¿Qué pasa entonces si el emplazamiento es personal? ¿Dónde se va a entender o cuál vamos a marcar como su domicilio legal? Pues aquel donde tenga precisamente, donde lo podamos nosotros localizar para que se lleve a cabo este tipo de emplazamiento de manera personal, ¿sí? Esos son los efectos en términos generales de lo que conocemos como el domicilio legal, que es señalar, ¿sí? Dónde se le va o dónde vamos a poder localizar a esa persona o dónde está o dónde se haya asentada para que podamos nosotros determinar cuál va a ser la jurisdicción a la cual se va a acatar. ¿Sí, José? Sí.
No te escuché, José. ¿Alguna otra comentario o duda? Porque no escucho muy bien. ¿José? ¿Sí me escuchan, No, Anaí? maestra, ya ¿No? todo bien aclarado, Ok, gracias. perfecto, es que no escucho muy bien. Perfecto, Gracias, maestra. En lo gracias. personal, todo muy claro. Gracias. Gracias. Ok, entonces, en este caso, en las personas físicas, decíamos en el nombre, ¿qué va a pasar? Lo vamos a encontrar, lo vamos a analizar ahorita cuál es la estructura. El Código Civil tiene pautas específicas para, de acuerdo a lo que está contemplado en el registro civil, cómo va a ser el nombre de los hijos nacidos dentro del matrimonio, los hijos nacidos fuera del matrimonio y los hijos adoptados, ¿sí? Eso también lo vamos a encontrar nosotros en nuestro Código Civil. Sabemos de antemano, si la propia ley nos lleva a saber que pues los derechos y las obligaciones son iguales, ¿no? Cuando hay un acto de adopción, cuando hay hijos nacidos fuera del matrimonio, pues se tienen los mismos derechos que se tuvieran con hijos nacidos dentro del matrimonio. Sin embargo, la ley es específica y puntualiza en estos diferentes supuestos. Así que nosotros vamos a ver cómo la estructura y cómo se lleva a cabo. En las personas morales, pues sabemos que están clasificadas en sociedades, asociaciones, corporaciones, instituciones, ¿sí? Y pues van a ostentar el nombre o la razón social, ¿sí? Que se encuentre asentada en su acta constitutiva y en los estatutos. Ahora bien, ¿qué sucede con los cambios de nombre? ¿Sí? ¿Qué pasa con los cambios de nombre? El Código Civil, y si ustedes tuvieran la oportunidad de leerlo, ¿cómo se da el cambio de nombre? El cambio de nombre únicamente procede de acuerdo a lo que señala el Código Civil, procede en primer momento por homonimia, ¿sí? Digan ustedes, ¿han escuchado este término de la homonimia? Y me imagino que sí, porque sucede en homonimias de CURP o en los de RBC. ¿Qué es la homonimia? O sea, ¿en qué contexto lo han escuchado? ¿O qué es lo que ustedes tienen como concepto de una homonimia? José, Aislinn, Anaí. ¿Qué entendemos por una homonimia? Bueno, se entiende que son, pues cosas, ¿no? O palabras que tienen un mismo significado. Muy bien. Entonces lo Ajá. podemos encontrar tal vez en alguna cuestión de Sí, gramática, ¿no? De vocabulario. sí, Eso es lo que es la homonimia. sí, a mí me pasó con el banco Ajá, que me estaban, me- Yo no me autorizaban una cuenta una vez porque había una persona igual, con el mismo nombre, con en el algún mismo lado y nombre. había tenido un detalle ahí con el banco y en lo que Exactamente. investigaron y todo, pues se llevó un tiempo, ¿no? Y ahí ahora sí que ahí sí, por eso me acordé, porque ahí me dijeron que ya había una homonimia de persona. Exactamente, y ahí hubo un prejuicio, ¿no? A tu personalidad, a tu persona. ¿Por qué? Pues porque había alguien que ostentaba el mismo nombre, los mismos apellidos, y pues por esa homonimia es que tal vez no te concedieron Sí, ese trámite. ¿Qué sí, pasa en estas cuestiones de reconocimiento de la persona? Es lo mismo. ¿Qué es la homonimia? La homonimia es el hecho de que exista una persona que ostente pues el mismo nombre, y sabemos que el nombre está compuesto pues del nombre propio y los apellidos paternos y maternos, ¿sí? Entonces, el Código Civil del Estado de Veracruz contempla el cambio de nombre en dos supuestos. Número uno, homonimia, pero la homonimia tiene que cumplir esa característica que precisamente el hecho de que otra persona ostente nuestro mismo nombre o nosotros estemos ostentando el mismo nombre de otra persona, genere un grave perjuicio a nuestra persona, ¿sí? Esa es la procedencia número uno del cambio de nombre por homonimia. Y la otra se genera pues de manera voluntaria, ¿sí? Así está contemplado en nuestro Código Civil y lo van a encontrar ustedes. Y se preguntarán, ¿y cómo es el trámite? Ese trámite tiene que ser, se los repito nuevamente, cuando a nosotros nos registran y cuando nos otorgan ese documento que nos da identidad, que es nuestra acta de nacimiento, sabemos que se realiza ante un juez, ¿qué juez? El juez del registro civil. Por tanto, entonces, cualquier cambio, cualquier alteración, modificación que sufra ese documento a nuestra identidad, tendrá que darse trámite, pues, de manera judicial, ¿sí?
¿Dónde vamos a encontrar el trámite para cambio de nombre o cuál es el procedimiento? El procedimiento lo vamos a encontrar en el Código de Procedimientos Civiles. Ahí marca términos, ahí marca cuáles son los supuestos que debe contener la demanda, cuáles son las pruebas que van a ser admitidas, cómo va a ser el desahogo de las pruebas, cuánto tiempo se tiene para dictar sentencia. Eso está en el Código de Procedimientos. Mientras que en nuestro Código Civil, ¿qué va a pasar? En nuestro Código Civil vamos a encontrar esto que es precisamente la procedencia. ¿Cuáles son los supuestos de procedencia del cambio de nombre por homonimia o cuáles son los supuestos de procedencia del cambio de nombre de manera voluntaria? ¿Sí? Entonces, en estos dos supuestos hay un cambio, ¿sí? Se da el cambio de nombre en las personas físicas. Se inicia un procedimiento. ¿Ante quién se inicia el procedimiento? Ante un juez de lo civil, ¿sí? Nuevamente, ¿por qué ante un juez de lo civil? Porque sabemos que el juez de lo civil es el que regula todos aquellos actos que se dan entre personas, entre particulares, ¿ok? ¿Cómo se lleva este procedimiento? ¿Cómo se inicia? Se tiene que iniciar mediante la presentación de un escrito de demanda, ¿sí? Un escrito de demanda, pues donde, como ustedes lo verán de manera subsecuente, pues tiene que ir la demanda cumpliendo diversas formalidades, ¿sí? Como es, pues, obviamente el preámbulo, los hechos, los derechos, las consideraciones, las pruebas que se tienen que ofrecer, las peticiones, ¿no? Aquí es muy importante, ¿sí? También que se tenga conocimiento de la ley orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz, como se los he comentado muchas veces anteriormente. El Poder Judicial de los estados pues tiene diferentes estructuras. Si se darán cuenta ustedes, si ya tuvieron algún tipo de contacto, o han escuchado, o han visto que hay diferentes juzgados. ¿Sí? No todos los juzgados atienden lo mismo. No vamos a presentar una demanda de cambio de nombre ante un juez de lo penal. No vamos a presentar una demanda de cambio de nombre ante un juez de lo familiar. No, no vamos a presentar una demanda de cambio de nombre ante un juez laboral. Este asunto, esta cuestión del cambio de nombre es meramente civil, ¿sí? Por eso está contemplado en nuestro Código Civil en la primera sección de las personas y de las personas se va a los nombres y donde pueden encontrar ustedes en esa sección precisamente que se tiene el derecho a un cambio de nombre. Entonces, ahora bien, ya que lo estamos ubicando en la parte del derecho civil, ¿qué sigue? ¿Sí? En el estado de Veracruz no hay únicamente un juez de lo civil, ¿sí? Hay diversos jueces civiles y familiares, ¿sí? ¿Cómo están divididos? El estado de Veracruz, al igual que los demás estados, están divididos en distritos judiciales. Los distritos judiciales agrupan los municipios, ¿sale? Y las demás demarcaciones. Entonces, si una persona que quiere o que tiene, ¿sí? Su domicilio, no sé, dígame ahorita un nombre de algún municipio en Veracruz. No se me ocurre ahorita alguno, dígame algún nombre que se les venga a la mente. O sean ahí. Ahí sí, Orizaba. de Orizaba, ¿no? Entonces decimos, Orizaba. quiere alguien que tiene su domicilio en Orizaba, ¿no? Quiere cambiar, quiere iniciar esta demanda de cambio de nombre por homonimia, que hay alguien tal vez que tiene el mismo nombre y esto le está afectando demasiado y en sus negocios y en sus cuestiones personales. Ok, va a iniciar este juicio, pero sí se tiene que atener al juez que tiene jurisdicción y competencia, ¿sí? Dentro, sí, de este municipio, ¿ok? ¿Dónde vamos a encontrar y cómo sabemos ante qué juez es? Cuando tengan esa duda, y siempre lo he dicho, lo primero que se debe manejar es la ley orgánica del Poder Judicial, ¿sí? Del estado en el cual se esté litigando. ¿Okay? Entonces, también ese es otro documento que deberán tener ustedes para que sepan en cuántos municipios, cómo está estructurado el estado de Veracruz, cuáles son los jueces, si todavía hay procedimiento mixto, si hay procedimiento oral, si hay procedimiento, meramente escrito, ¿sí? Todo eso lo van a encontrar ustedes en su ley orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz, ¿ok? Es igual se las puedo habilitar, eso se las proporciono siempre a todos los compañeros para que vean ustedes cómo están organizados los distritos y cómo están organizados los juzgados, ¿ok? Nuevamente hay que tener esto, ¿por qué? Porque pues no todos los juzgados son competentes de conocer de todos los asuntos, en primer lugar por materia, y en segundo, el segundo ámbito de demarcación de la jurisdicción, pues es la cuestión geográfica. ¿Okay? A pesar de que están en el mismo estado,
para organización, ¿sí? Precisamente por eso es ley orgánica, pues se clasifican en distritos judiciales, ¿ok? Entonces, una vez que hemos demarcado la competencia, pues se inicia el procedimiento. Se inicia el procedimiento, pues mediante la presentación de la demanda, y dentro de esta demanda se le tiene que dar vista al MP. Dar vista al MP significa que al Ministerio Público se le va a entregar una copia de esa demanda. ¿Para qué? Para que el Ministerio Público manifieste si tiene algo en contrario. Si es que hay algo que se esté ocultando, si es que dentro de las investigaciones que se tiene a su cargo hay alguna situación que pudiera ser adversa al juicio, que haya ahí una mala fe en este cambio de nombre, ¿sí? Se le da vista al MP. Regularmente en todos los procedimientos civiles y familiares siempre se le da vista al MP. El Ministerio Público siempre tiene que manifestar regularmente y sobre todo en los familiares, cuando son cuestiones de alimentos, de patria potestad, guardia y custodia, se le da vista al Ministerio Público para que, pues si tiene alguna objeción en la tramitación del juicio o algo que manifestar, pues lo haga para que sea ya sea coadyuvante o sea una cuestión de carga para alguna de las partes, ¿no? ¿Quién Maestra, da vista entonces, al MP? o sea, Adelante. forma parte del debido proceso. Ujú. Exactamente, se da vista al MP, muy importante. En el Código de Procedimientos Civiles señala exactamente en los procedimientos en qué juicio se le tiene que dar parte al Ministerio Público, ¿sale? Eso viene en el Código de Procedimientos. ¿Por qué se le tiene que dar vista al Ministerio Público? Por ejemplo, en este caso de un cambio de nombre. ¿Por qué creen que se le dé vista al Ministerio Público? ¿Por qué se imaginan ustedes? ¿Qué viene a su cabeza cuando decimos le tienen que dar vista al Ministerio Público? ¿Pero por qué creen que sea? Pues no vaya a ser una persona que haya cometido algún delito y lo tengan Exactamente, en algún registro o demanda a ellos o en algún proceso de investigación, ¿no? exactamente. Y ahora quiere cambiar el nombre, ¿no? Y entonces se pierde. Entonces, precisamente en este caso, en esta situación, pues se le tiene que dar vista al Ministerio Público. En una cuestión de guardia y custodia de patria potestad, ¿por qué se le da vista al Ministerio Público? Para que se investigue o si vean en sus registros si existe, si algún antecedente, ya sea de violencia intrafamiliar, algún delito cometido en contra del menor, del cual se tiene en pugna la guardia y custodia de la patria potestad. Por eso se le da vista al Ministerio Público. Pero ojo, aquí lo van a encontrar. Maestra, Adelante, Anaí. maestra, disculpe, aplica también la homonimia en el robo de identidad también, ya ve que luego roban la identidad de alguien para cometer fraudes o delitos. Ajá, en ese caso, bueno, ahí es otra materia, porque el robo de identidad no se guía por la vía civil, ¿sale? El robo de identidad es una cuestión de índole penal, ¿sí? Entonces, en este caso, estamos hablando, por ejemplo, únicamente de la cuestión civil del cambio de nombre por cuestiones de homonimia. Por ejemplo, les voy a citar un ejemplo, ¿no? Pudiera ser que existe otra persona que se llama Ariadna Picón Pérez, ¿sí? Y que esa persona, que pues obviamente hay un carácter de homonimia, ¿sí? Pues tal vez pudiera ser que cometió algún delito, se encuentra siendo perseguida por la autoridad o alguna situación así. Entonces yo manifiesto que esa homonimia existente, pues a mí me trae muchos problemas tanto en mi vida personal y mi vida profesional, motivo por el cual aporto las pruebas necesarias para esto y pues solicito se realice el cambio de nombre, ¿no? Esa es la homonimia. El robo de identidad, pues es en efecto cuando se hace mal uso de los datos de la personalidad de alguien. Y ese robo de identidad se persigue, pero es por la vía penal. Sí, eso es por la vía penal. Se tienen que acreditar las pruebas pertinentes para que la autoridad pues persiga o sea, se ejecute una acción legal en contra de las personas que cometieron este delito. ¿Sí, Anaí? Pues son cuestiones pues diferentes, ¿sí? Porque uno es por la vía civil y otro es por la vía penal, son cuestiones diferentes. Recuerden que en la vía penal pues se encuentra catalogado el conjunto de acciones que son típicas y antejurídicas, ¿ok? En la vía civil únicamente estamos hablando de cuestiones particulares donde se pide la intervención de un juez para que se dicte una sentencia. Ok, pues también en las penales también se dictan. Sin embargo, ahí estamos hablando de conductas antijurídicas y que se encuentran descritas en el Código Penal. ¿Sí? En este caso, el cambio de nombre lo vamos a encontrar en el Código Civil. ¿Sí estamos de acuerdo ahí?
Sí, maestra, muchas gracias, muy Muy bien. claro, gracias. Ok, entonces, una vez que se da vista al MP, y ojo aquí, este cuadro no quiere decir que el procedimiento sea sencillo, es únicamente una forma de resumir, ¿ok? Se da vista al MP, ya sea que sea un cambio de nombre voluntario o sea un cambio de nombre por homonimia, se da vista al Ministerio Público, ¿sí? Se sigue todo el procedimiento, el desahogo de pruebas, se dicta la sentencia, ¿sí? Y una vez que existe una sentencia dictada por un juez, ¿qué pasa entonces? Esa resolución, ¿sí? Esa resolución, esa sentencia, se le tendrá que, y obviamente en la propia sentencia lo dice, porque ordena, ¿sí? Al registro civil levantar el acta respectiva y se levanta entonces ante el registro civil basado en la sentencia emitida por un juez, ¿sí? Se levanta el acta respectiva de cambio de nombre, ¿sí? Y de igual manera se hace una búsqueda o se tiene que ordenar este cambio al registro público. ¿Por qué se tendrá que ordenar o por qué se tendrá que hacer esta acta con el nuevo nombre o esta resolución? ¿Por qué también se le tiene que dar al registro público? Porque recordemos que en caso de que la persona que cambió de nombre, si hubo un cambio de nombre, pues a veces hay bienes inscritos a su nombre en el registro público, entonces también se tiene que hacer este cambio, ¿ok? Ese es el procedimiento de manera abreviada para que ustedes lo vean de cómo funciona esta cuestión, ¿ok? Ahora, dando seguimiento a este tema del nombre, este tema de las actas, sabemos, ¿sí? Que quien tiene facultades o quien lleva a cabo esta acción, pues el registro civil, ¿sí? ¿Sí pueden ver esta diapositiva que dice registro civil? Sí, maestra, ¿Sí? disculpe, prácticamente cuando existe cambio de nombre, por lo que usted comenta, sería como si la persona volviera a nacer prácticamente, ¿no? O sea, cambiar todo, o sea, toda su identidad, los Sí, documentos. sin embargo, no exime de responsabilidades contraídas. No exime de deudas, no exime de matrimonio, no exime de obligaciones alimentarias, no exime de responsabilidades contraídas por contratos o convenios, no exime de responsabilidades contraídas, ¿eh? Eso sí, es muy, muy claro el Código Civil. Nada de lo que se contrajo, porque sabemos que el nombre es básico, es nuestra cuestión de identidad, pero nada de lo contraído, nada se cambia, ¿ok? Por eso aquí señala el código. Esa sentencia eh, que ya está firme, una sentencia que ya causó ejecutoria, recuerden que se dicta una sentencia y 9 días después se solicita causa ejecutoria, es decir, que queda en estado firme. Una vez que la sentencia se encuentra en estado firme, se le da una copia, ¿sí? Al encargado del registro civil. Y el encargado del registro civil, ¿qué hace? Esa copia de sentencia, ¿sí? La anexa a los libros, si se hace una anotación en el acta original, si se hace la anotación de que derivado de la sentencia dictada con tal fecha por tal autoridad, se realiza el cambio de nombre y emite un acta nueva, pero queda sentada la razón por la cual se hizo ese cambio de nombre. Sin embargo, en este caso, no exime de responsabilidades, ¿eh? Así por eso también, por eso igual se hace este cambio, ¿sí? O se tiene que hacer esta inscripción en el registro público, ¿sí? ¿Por qué? Tanto para las cuestiones positivas, es decir, si tiene la persona que cambió de nombre un bien inmueble, ¿sí? Que ahora pues se hagan estos cambios, pero también para las cuestiones pudiéramos llamar negativas. ¿Qué pasa si se inicia un juicio tal vez de alimentos en su contra? ¿Sí? Se tiene que tener y se hace una búsqueda y ya ostentaba otro nombre antes y ahorita hay un cambio, sí se tendrá que realizar con el cambio o con los dos nombres de acuerdo a lo que se esté manejando. Sí, por eso se hace todo este cambio, estas inscripciones, ¿sí? Y nuevamente, sí, pues hay un cambio en el nombre, sin embargo, pues no se exime de todas las responsabilidades que contrajo con el nombre que ostentaba anteriormente. ¿Sí, Anaí? ¿Sí estamos de acuerdo en eso? Anaí, Sí, sí, José, maestra, gracias. Es sí, que no podía perfecto. activar el Ok, volumen. no te preocupes. Ok, entonces, dando continuidad a estas cuestiones de formalidades, y hemos estado hablando mucho del registro civil. ¿Qué es el registro civil? Si sabemos que el registro civil es una institución pública, ¿sí? El registro civil ordena las actas del estado civil de las personas. Pregunta, ¿cuáles son las actas del estado civil de las personas? Es pregunta, ¿eh?
El acta de nacimiento, Ajá, el acta de matrimonio, ujú, este, el de divorcio, ujú. pues serían esas que conozco, esas tres, porque la de defunción pues ya no sería estado civil, ¿no? Ya sería Sin embargo, también es parte de las funciones del registro civil, ¿sí? Ah, Ujú. ok. También es de las partes de funciones del registro civil. Dime, José. No me iba a mencionar de función, pero ya aclaró usted el tema. Sí, Ujú. también está contenida dentro de las funciones del registro civil. ¿Cuáles otras? Adopción, sí, reconocimiento de hijos. También están contenidas dentro de las actas que se ordenan en el estado civil. Ojo aquí, el registro civil se encarga de hacer las anotaciones y ahorita vamos a ver cómo funciona eso, ¿ok? ¿Qué pasa con el registro civil? Sí, se encarga de o ordena las actas del estado civil de las personas. ¿Para qué? Pues a fin de que exista una prueba auténtica de este estado civil, ¿sí? Y a todo aquel que se le pida. ¿Qué pasa? Hay una capacidad que es un atributo de la personalidad. ¿Cómo probamos esa capacidad? Pues con las actas que están expedidas por el registro civil. ¿Cuál es el objeto del registro civil? ¿Sí? ¿Cuál es su objeto? ¿Para qué está constituido? Pues para dar esa fe pública, ofrecer esa prueba del estado civil y la capacidad que tienen las personas. ¿Ok? ¿Cuáles son los antecedentes del registro civil? El registro civil a lo largo de su historia, a lo largo de su existencia, ha pasado o tiene diferentes etapas. Actualmente nos encontramos en esa cuarta fase que el registro civil prospectó hace muchísimos años. ¿Por qué nos podemos dar cuenta que estamos en esta cuarta fase? Su propia práctica, ustedes o los que atienden tienen algún trabajo, que están inmersos en esta cuestión laboral, se podrán dar cuenta que la mayoría de las actas actualmente son digitalizadas, ¿sí? Las encontramos digitales y también se podrán dar cuenta que muchos de los trámites que se realizan ante diferentes organismos públicos, ¿sí? No se ha requerido a la CURP, ¿sí? La clave única. ¿Qué pasa con la CURP? Y yo me imagino que lo han visto. ¿Han visto esas leyendas que aparecen abajo de la CURP? Una leyenda que está en letras chiquitas, chiquitas, chiquitas abajo de la CURP. ¿Alguien la ha visto? Y Y bueno, ¿Qué dice? ¿Qué dice esa leyenda, Anaí? dice CUR validada por la RENAPO o algo así, Por el registro civil, ¿no? Por el RENAPO. El Ujú. RENAPO es el Registro Nacional de Población. La RENAPO, precisamente el RENAPO, es el que se encuentra o es el organismo que concentra toda esa información de actas, de CURPS, de todas las personas en el territorio mexicano. ¿Ok? Y digan ustedes, ¿qué pasa cuando alguno de esos documentos de CURP no tiene esa leyenda? ¿Qué sucede? ¿Les ha pasado que no pueden realizar algún trámite o que no se los aceptan? ¿Les ha pasado? O sea, ahí, Sí, Aislinn, sí, ¿en qué trámite, maestra. Anaí? ¿En qué trámite? Bueno, no me ha pasado, bueno, a mí no me pasó, pero sí, aquí donde trabajo a los alumnos, Ujú. en un momento les requerimos la cura actualizada, y precisamente que tuviera esa leyenda en la parte de abajo, porque así no les estaban solicitando. Pero había unos que no les aparecía, entonces les aparecía ciertas observaciones ahí, en vez de aparecerle CUR validada por la RENAPO, les aparecía como que apellido o duplicado, CUR repetida, O duplicada. con Entonces homonimia o duplicada o que no se les encontraba aparecían certificado. las observaciones, entonces lo que el alumno hacía, acudía al registro civil y el registro civil, ellos ya hacían el trámite respectivo para hacer la corrección. Ellos ya lo mandaban a Jalapa, enviaban los oficios o los cambios que ellos hacen internamente. Ya posteriormente el alumno tenía que esperar aproximadamente como un mes y ya le llegaban ya la curva y ya con La esa CURP leyenda. verificada, exactamente. Ujú. Ya Entonces, validada. ese es nada más un ejemplo, ¿sí? Para que se den cuenta cómo es que nos encontramos en esa cuarta fase que corresponde a la digitalización del registro del Estado civil, ¿sí? La digitalización perfecta que, bueno, que se ha chocado ahora es que todo se comprueba por conducto de la CURP. Y hay muchos casos, ¿no? Como bien lo mencionan ahí. Número uno, o que hay homonimia, o que la CURP está repetida, o que no se encuentra validada, ¿sí? No todos los supuestos son iguales, no todos los supuestos tienen la misma forma de resolverse. Hay CURPs que no están validadas
¿Por qué? Porque resulta ser que en el acta de nacimiento, ¿sí? Pues únicamente puede ser que compareció un papá o compareció nada más la mamá o solamente le pusieron el apellido de uno de los papás o el año de nacimiento está mal o el lugar de nacimiento dice en este lugar o primera sección de este lugar, ¿no? Entonces son diferentes las cuestiones por las cuales una CURP no se encuentre validada, ¿sí? Cuando ustedes se topen ante esta cuestión de la CURP, es evidentemente que hay alguna falla, algún error en su acta de nacimiento, motivo por el cual la BENAPO no lo está validando, marca esa leyenda, ¿sí? Todas esas cuestiones hay de dos, ¿sí? O se corrige, como bien lo mencionan ahí, por la vía administrativa o por la vía judicial. ¿Cómo vamos a saber cuál es la vía idónea? Cuando se encuentren ante esa duda, vamos a ir directamente a nuestro Código Civil, ¿sí? Les hago esta mención para que vean cómo todo está conectado, ¿sí? Pudiera ser como el ejemplo que nos dan ahí, ¿no? Decía tal vez que había una homonimia y de manera administrativa en el registro civil, sí del Estado, pues llevaron a cabo la corrección, ¿no? No hubo ningún problema, ¿sí? Pero pudiera ser que tal vez el acta de una persona, ¿sí? Para un trámite de pensión no esté subvalidada, ¿sí? Y resulta que ocurre que acude ante las oficinas del registro civil y le dicen, no, sabe que su trámite es judicial, pero ¿por qué judicial? Tiene que iniciar un juicio, ajá, pero ¿por qué? Pues porque resulta ser que su nombre está abreviado o le omitieron un nombre, ¿sí? Y ya no procede por la vía administrativa, tiene que usted que iniciar un juicio de rectificación de acta por inmiso, ¿sí? Y entonces iniciamos ahí un juicio. Ese juicio termina en la rectificación de un nombre, ¿sí? Se hace una anotación en el acta respectiva, ahora sí ante el registro civil, y se le emite su acta, ahora sí, perfectamente correcta y ya puede ser validada por la BENAPO, por el registro civil. Entonces son diferentes situaciones. ¿Por qué sucede todo esto? Porque actualmente se recordarán que hace muchísimos años ni siquiera nos daban una CURP, no estaban validadas, así como estuviera nuestra acta nos la daban. ¿Por qué ahora todo terminó? ¿Por qué todo desencadena o se termina en lo que la CURP nos aparezca esa pequeña leyenda que pues sabemos que trae a veces cuando no está bien muchísimas trabas? ¿Por qué? Es la cuarta fase, sí, en la cual nos encontramos en el proceso de digitalización de todas las actas del estado civil de las personas, ¿ok? Que están controladas por RENAP, ¿ok? Entonces, el registro civil tiene su antecedente o los primeros antecedentes que podemos encontrar son de 1824. Si en 1824, pues sabemos que inicia este proceso enfocándolo en la Constitución, en el transcurso del constitucionalismo, ¿sí? Y en ese momento, pues la demarcación geográfica pues todavía no estaba como la conocemos hasta ahorita, ¿sí? 1853, Antonio López de Santa Anna, ¿qué pasa? Vuelve a regresar, ¿sí? A las entidades federativas, los estados ahora los convierte en departamentos, ¿sí? Ya no éramos estados como estábamos en 1824, en 1853 hay un retroceso a eso. Termina esto 2 años después con el plan de Ayutla, ¿sí? Donde finalmente se derrota Santana y entonces nuevamente hay una restitución del régimen federalista, ¿sí? Que termina de concretarse en nuestra Constitución de 1857. De este régimen federalista en el cual ya estamos constituidos en 1857, se surge lo que es la ley de Comonfort, ¿sí? Y ojo aquí, no les estoy dando una clase de constitucionalismo mexicano, estoy retomando los antecedentes principales, ¿sí? De lo que fue el surgimiento del registro civil en el Estado mexicano. Entonces, en 1857, dentro de este proceso de constitucionalismo mexicano, cuando nuevamente se reincorpora el sistema federalista, ¿sí? De la Constitución de 1857 surge la ley Comonfort, y en esta ley se crea, o la ley la conocemos también como la Ley Orgánica del Registro del Estado Civil. En esta ley orgánica marca de manera muy específica cómo deberá estar organizado el registro del Estado Civil en México, ¿sí? Se marca en esa ley que el registro civil tenía que abocarse a lo que son nacimientos, matrimonios y fallecimientos, ¿sí? Y en esa ley, que es muy importante, es lo que podemos entender como el principal precedente del registro civil,
se establecían las bases para la expedición de las actas correspondientes, ¿sí? En esa ley de 1857. Después, 2 años después, en 1859, ¿sí? Benito Juárez emite las leyes de reforma, ¿sí? En estas leyes de reforma, entre muchos otros puntos importantes, pero atenuando o aterrizando en lo que nosotros estamos tratando, que es el registro civil, ¿sí? En esta ley se habla acerca de la nacionalización de los bienes del clero, ¿sí? Hay una separación, sabemos, entre la iglesia y el Estado. Otra cosa muy importante es que ¿sí? Existe ya, o en este año se da la exclaustración de monjas y frailes, ¿sí? Esto dentro de lo que se marca en este año, ¿sí? ¿Y qué pasa? Ya en estas leyes de reforma, ¿sí? Hay una separación, ¿sí? De lo que es la iglesia y el Estado. Y aparte, ya se constituye, ¿sí? Ya tiene una personalidad jurídica o se le concede una personalidad jurídica al registro civil, ¿sí? Se le marca una serie de atribuciones y de pautas sobre las cuales deberá de trabajar. ¿Por qué se hace esto en 1859? Porque surge esa necesidad, ¿sí? De tener un registro, un censo confiable, ¿sí? Saber cuál era la población que habitaba en el Estado mexicano, cuál es la población existente en la nación. Tener ese registro confiable, válido, ¿sí? De las personas que nacían, los matrimonios que se celebraban, ¿sí? Las defunciones que se daban. Entonces, surge a través de esa necesidad, ¿ok? De esto vamos a abarcar las etapas de consolidación, ¿sí? La primera etapa de consolidación del registro civil la vamos a conocer a partir de 1859, que ya se le da una personalidad, que ya tiene una base sobre la cual trabajar. Vienen las etapas de consolidación, ¿sí? Esas etapas de consolidación, la primera la vamos a encontrar como todo aquel acervo material, todos esos libros de registro, ¿sí? Ese acervo de información lo llevan los municipios. Únicamente los municipios tienen la obligación de tener esos libros. Y no sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad, sí, de ver cómo son esos libros o ha acudido a solicitar algún extracto a las oficinas del registro civil. Son libros, pues, gigantes, son libros que los tienen ahí, pues, algunos ya muy maltratados, inclusive me ha tocado el caso de algunos registros que se quemaron. ¿Y qué pasa con esas personas? Pues tienen que volver a hacer, sí, una inscripción extemporánea, ¿sí? Entonces, antes o anteriormente existía esa cuestión, ¿no? ¿Quiénes tenían la obligación de tener los libros? Únicamente los municipios, ¿sí? Había deficiencias, sabíamos que había muchas deficiencias. ¿Por qué? Porque algunos nombres eran o apellidos eran asentados erróneamente, ¿sí? Los lugares de nacimiento estaban mal, ¿sí? Se solicitaban extractos y así tal cual iba y lo solicitaba la persona, pues se lo llenaban el extracto, ¿sí? Entonces, esta primera etapa, ¿sí? Donde únicamente los municipios eran los encargados de tener este contenido, pues marcó muchas deficiencias, ¿sí? Muchas deficiencias y no había una visión amplia, ¿sí? No había una consolidación entre el Estado y el municipio. No se tenía un registro de manera consolidada. Vamos a una segunda etapa, ¿sí? Que esta segunda etapa data de 1920 y 1930, ¿sí? En esta etapa, lo que consiste es organizar los registros de la población, ¿sí? Ahora ya se tenía o se clasificaba en libros. Se tenía que hacer una clasificación, una división: libros de nacimiento, libros de matrimonio, libros de divorcio, libros de defunción, de reconocimiento de hijo, de adopción, ¿sí? Había una sistematización organizada, pero nuevamente hasta este punto no llega la digitalización. Únicamente se tenía el acervo de manera material en lo que se escribía en los libros. ¿Cuál es la diferencia entre la primera etapa y la segunda? Que en esta segunda, pues ya existe una clasificación de los diferentes estados, ¿sí? Se puede decir que se alcanzó unos datos más precisos en los registros, ¿ok? Y en esta tercera etapa, sí es una etapa que está vigente aún, ¿sí? De la tercera estamos brincando a la cuarta. Esa tercera etapa es la que consiste, ¿sí? En tener o trabajar los registros de la población y se utilizan técnicas de investigación. ¿Por qué?
Sabemos que de la etapa 1 a la etapa 2, pues hay diferentes vacíos, lagunas, dificultades, muchas cuestiones que llevaron a que los registros de las personas se realizaran pues tal vez equívocos, algunos desaparecieran, algunos más se perdieran, algunos más, como se los comenté, las oficinas las han quemado o se han quemado. Entonces existen muchos registros que se han perdido. En esta tercera etapa, que es en la que estamos migrando de la tercera a la cuarta, es donde se da esta necesidad efectivamente de tener una particularidad, ¿sí? Que marque que todos los registros se encuentren comparados con lo que se encuentra en el registro civil. Y es por eso que la forma más eficaz, y por eso se hizo por decreto, si fuera que todas las CURPS estuvieran validadas o estuvieran verificadas por el registro civil o por RENAP, ¿sí? ¿Para qué? Para que entonces hubiera esa certeza que todas las personas y todos los ciudadanos mexicanos contáramos con este documento que nos aporta identidad, que es nuestra acta de nacimiento, sin ningún tipo de equivocación. Y esta cuarta, que es la etapa, les digo, estamos pasando de la tercera a la cuarta. ¿Por qué? Porque todavía no podemos señalar que todas las personas tienen su acta de nacimiento o su acta de matrimonio, o su acta de divorcio, o un acta de reconocimiento, las tengan elaboradas de acuerdo a lo que la ley señala. Todavía nos podemos topar, ¿sí? Con personas, y esto se da mucho más en las personas o en los adultos mayores, ¿sí? Es donde se dan más estos casos, ¿sí? Que pues sus actas de nacimiento tienen infinidad de equivocaciones y entonces no pueden estar verificadas, ¿sí? Entonces puede ser que inclusive su libro de registro ya esté perdido, esté extraviado, ya no sea visible, esté dañado. ¿Y qué pasa? Nos quedamos atorados en la tercera fase, una fase de investigación. Y entonces cuando no tenemos ningún registro, tenemos que proceder a la parte judicial, entablar un juicio, ¿sí? O bien a la administrativa, hacer una inscripción extemporánea, ¿sí? Entonces, en esta cuarta fase es la automatización o lo que conocemos como la digitalización de los procesos, ¿sí? ¿Qué pasa con esta cuarta fase? En algunos casos, en algunos supuestos, pues ya está alcanzada, ¿no? Ya muchos tenemos nuestra acta digital, ya no es necesario que nosotros estemos acudiendo al registro civil donde nos inscribieron para solicitar extractos. ¿Por qué? Pues porque la ley señala, la jurisprudencia señala que el formato digital tiene la misma validez que pudiera tener un formato que se solicita ante una oficina del registro civil. ¿Ok? Pues esta es la cuarta fase, ¿sí? ¿Cómo se crea? Hay, y se pueden dar cuenta ustedes, hay oficialías. Si las oficialías del registro civil se encargan de la digitalización y se cuenta con una plataforma. Esta plataforma sí crea un sistema de redes informáticas donde se concentra toda la información, tanto para el registro civil, para que de esta manera se concuerde con RENAP. ¿Sí? Esa es la cuarta fase o la que conocemos como la digitalización del registro civil. ¿Okay? De esta parte, ¿alguna duda, algún comentario que quisieran agregar? Anaí, José, Aislinn, o ya se durmieron, No, maestra, muy ¿no? claro. ¿Sí? Interesante. Sí. Okay. Entonces les digo, lo podemos ver en la práctica, ¿no? Como lo mencionaban ahí, pues hay personas que no, su CUR no tiene esa leyendita, ¿no? Y pues nuevamente, no nada más pueden ser, por ejemplo, para trámites de certificación educativa, de titulación, para trámite de pasaporte, para trámite de visa, para trámite ante cualquiera de los institutos de seguridad social, para trámite de pensión. Si la CURP no se encuentra, ¿sí? Verificada o validada, no proceden los trámites. Cuando ustedes se encuentren con una CURP que no se encuentra validada o verificada, es porque hay una deficiencia, ¿sí? En el acta, ya sea de nacimiento o en el acta de reconocimiento o en lo que sea, ¿sí? Y tendrán que observar si procede una rectificación administrativa o una judicial. Si cuando tengan esa duda de decir, bueno, no está validada, pues a ese el acta, observamos el acta y siempre tenemos que recurrir a la copia fiel del libro. Siempre nos van a pedir para cualquier trámite la copia fiel del libro, ¿sí? Para ver cómo es que se asentó ese nacimiento desde un principio. Y sobre esa copia fiel se realiza ya el trámite, ya sea un administrativo ante las oficinas o las oficialías del registro civil o bien un judicial, ¿sí? Para que nosotros entendamos cuándo procede un administrativo y un judicial,
tenemos que observar lo que se encuentra contemplado en nuestro Código Civil para el Estado. ¿Ok? Entonces, ahora, aterrizando un poco a lo que es el registro civil del Estado de Veracruz, y nuevamente les hago la observación, ¿por qué lo hago de Veracruz? Pues porque tengo el entendido, sí que ustedes tres habitan allá, ¿no? Si ustedes, pues lo puedo hacer de Puebla, ¿no? Sin embargo, atendiendo a el domicilio que ustedes guardan, es por eso que lo vamos a hacer un poquito más contextualizado, ¿no? Es el registro civil de Veracruz. ¿Cómo funciona el registro civil de Veracruz? ¿Sí? Es cierto que cuenta con su reglamento, sin embargo, la ley que le da fundamento al registro civil del Estado de Veracruz, ¿sí? Es el Código Civil del Estado, ¿ok? Para esto es una serie de títulos. El título es el registro civil. No sé si me puedan apoyar abriendo su código, por favor, en el artículo 653. No los voy a hacer leer todo, únicamente vamos a ver cómo está clasificado, ¿sí? Para que ustedes me vayan entendiendo un poco todo lo que les he dicho. El registro civil del Estado de Veracruz, entonces, tiene su fundamento en el Código Civil de Veracruz. Vamos a encontrar las primeras particularidades o generalidades en el artículo 653. Si alguien, si ya lo tiene por ahí, si me pudiera apoyar con esta lectura del 653. Sí, maestra. Ok, por favor. El artículo 653, el estado civil de las personas solo se comprueba por las constancias relativas del registro. Ningún otro documento ni medio de prueba es admisible para comprobar el estado civil, salvo los casos expresamente exceptuados por la ley. Ok, siguiente. Anaí, ¿hay algún título o capítulo antes del 653? Sí, dice modificándose el rubro de los capítulos 5, 6, 7, 8 y 9 para quedar como sigue: título 12º del registro civil, capítulo 1, disposiciones generales, y ahí Ok, viene el entonces, artículo 650. gracias. Tenemos el título, es el título 12º, ¿sí? Que es registro civil. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí me siguen todos? ¿Vean ahí? Es título, registro civil. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, José, sí, sí. Del título tenemos los capítulos, ¿ok? El capítulo este que me leíste, ¿cuál es el título? El título del capítulo, Anaí. disposiciones generales. Hasta ahí. Entonces, ¿ya se dieron cuenta? Los títulos están divididos en capítulos. Entendemos entonces que nuestro Código Civil está dividido en títulos. El título 12º hace alusión y le da fundamento a las labores que realiza el registro civil, y el título 12º del registro civil, ¿sí? En el capítulo de generalidades o en los generales, a partir del artículo 653, señala cuáles van a ser las características generales del registro civil, ¿sí? Ok, hasta este punto los generales abarcan, o las generalidades las encontramos del 653 al 679. Ojo, aquí únicamente estamos hablando del registro civil, ¿sale? Y retomando un poco para darle mayor corporidad a lo que estamos viendo, ¿por qué analizamos el registro civil? Nuevamente, lo acaba de leer Anaí, ¿sí? La única formalidad o la única manera de comprobar el estado de las personas es por conducto de los documentos emitidos o las actas emitidas por el registro civil, ¿sí? Entonces, en el artículo 653 marca esa pauta. Ahora bien, decíamos, el registro civil no se encuentra, o bueno, el registro civil dentro de sus facultades se encarga, sí, de tener o manejar todas las actas del Estado civil. Número 1, actas de nacimiento. ¿Dónde va a contemplar las actas de nacimiento? Del 680 al 702 de este Código Civil, ¿ok? ¿Alguien más por ahí que tenga abierto su Código Civil? José o Aisling. Yo, maestro. Ok, 680, José, por favor. 680. El 680
Artículo 680, reformado el 7 de octubre del 2010, pertenece al capítulo 2 de las actas de nacimiento. Dice que las declaraciones de nacimiento se harán presentando al niño ante el encargado del registro civil, en la oficina de este o en el hospital o en donde aquel hubiera nacido. Exactamente, ¿ok? Entonces, este es el primer artículo acerca de las actas de nacimiento, donde vamos a encontrar cómo se debe hacer el registro de un nacimiento o cómo deben ser las formalidades para que se pueda emitir un acta de nacimiento 680 al 702. Ahora bien, ¿qué otro estado se tiene que registrar en el registro civil? Las actas de reconocimiento de hijos nacidos fuera del matrimonio. Recuerdan que diapositivas anteriores dijimos, en el Código Civil marca precisamente cómo deberá ser el reconocimiento de hijos no nacidos dentro del matrimonio, ¿sí? Sucede, lo podemos ver en la práctica, ¿sí? De pronto llega la clienta que nos dice, tuve un hijo durante los últimos 10 años, yo me he ostentado como madre soltera, pero ahora el papá quiere reconocerlo y es su hijo. Nació fuera del matrimonio. Recuerden, los hijos nacidos dentro del matrimonio se presume, ¿sí? Se presume que, o se presume la paternidad. ¿Qué pasa con los que son nacidos fuera del matrimonio? ¿Sí? Y lo vamos a ver en la práctica. ¿Qué sucede? Se quedan como una laguna de ley, no tienen derecho al reconocimiento, pues aquí ya pasaron 10, 15, 20 años. ¿Qué pasa? Eso está regulado, ¿sí? En el artículo 703 al 709 de nuestro Código Civil. Y ojo aquí, no quiero decir con esto que el Código Civil sea la última normativa o la única normativa del registro civil, porque también nos vamos a encontrar con el reglamento interno del registro civil, y ese reglamento interno del registro civil del Estado de Veracruz va a decir cuáles van a ser las funciones de cada una de las oficialías, cómo están estructuradas, ¿sí? Y cómo deben llevar a cabo su trabajo, si son diferentes lineamientos. Ok, siguiente forma de estado civil que se encarga, ¿sí? Que se encarga de regular o de expedir el documento correspondiente, las actas de adopción, ¿sí? Las actas de adopción también son reguladas por el registro civil, pero aquí en la adopción hay una parte muy importante. No crean que el procedimiento de adopción se lleva ante el registro civil, no, ¿sí? Se tiene que agotar un procedimiento judicial y de la sentencia emitida en procedimiento judicial se hace la inscripción en registro civil. Si un juez civil o familiar ordena al registro civil, se haga la anotación y la emisión correspondiente del acta de adopción. Entonces, artículos 710 a 713 marca cuáles van a ser las pautas de las actas de adopción derivadas de un procedimiento de ejecución de sentencia de un procedimiento judicial de adopción. ¿Ok? Siguiente, 715 a 724. Vamos a encontrar en los artículos de nuestro Código Civil la inscripción de sentencias ejecutoriadas, ¿sí? Vuelvo a repetir, una sentencia ejecutoriada, ¿sí? Recuerden, la autoridad o el juez emite una sentencia, ¿sí? ¿Qué es una sentencia? Es un fallo, es una resolución que pone fin, ¿sí? A una controversia que se tuvo o se dirimió ante una autoridad jurisdiccional. La autoridad resuelve en sentencia. Ya está la sentencia, pero recuerden, contra la sentencia proceden varios recursos. Puede ser una aclaración de sentencia, puede ser una apelación, puede ser un amparo, ¿sí? Estas tres formas que proceden en contra de sentencia, se tiene un término para interponerlas. Si agotado ese término, dependiendo de la materia, no se interpone algún recurso, entonces, como parte en un procedimiento, solicitamos que la sentencia que se dictó en primera instancia cause ejecutoria. Y esta solicitud de causal ejecutoria es decir, que se cumpla lo que el juez dictó toda vez que se ha agotado el tiempo, sí que la ley señala para que se promueva o se interponga algún recurso en contra de ellas. Entonces, en otras palabras, una sentencia ejecutoriada es el cumplimiento, ¿sí? Determinado del plazo de lo que
una autoridad dictó en su fallo. Y eso conocemos como una sentencia ejecutoriada o firme, aquella que ya tiene que cumplirse, tiene que llevarse a cabo, tiene que materializarse. ¿Por qué? Porque ya transcurrió el tiempo y ninguna de las partes recurrió a la sentencia, ¿sí? ¿Qué pasa con estas inscripción de sentencias ejecutoriadas? Vamos a contemplarlas en el registro civil o en los lineamientos del registro civil, en los artículos 715 a 724. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, en un procedimiento de divorcio. Cuando las personas se divorcian, recuerden, hay sentencia, pero esa sentencia se tiene que inscribir, es decir, se hace la inscripción de la sentencia sobre el acta de matrimonio y derivado de esto ya se da trámite a lo subsecuente, que es el acta de divorcio. ¿Ok? Después vamos a encontrar las actas de matrimonio. Las actas de matrimonio, las formalidades que debe revestir y cómo están contempladas, lo vamos a encontrar en el artículo 725 a 742 del Código Civil. Las actas de divorcio, 743 a 744, pero recuerden que esto lo podemos puntualizar más con la inscripción de sentencias ejecutoriadas, ¿sí? Y también las actas de defunción, decíamos, también el registro civil tiene que ver de manera directa con las defunciones. ¿Por qué? Porque se lleva el registro. Ellos son la autoridad encargada de expedir, ¿sí? Las actas de defunción, ¿sí? Los certificados pues, son los certificados médicos que se expiden y para que se pueda expedir un acta de defunción, ¿qué nos van a pedir? ¿Cuáles son los requisitos? Lo vamos a encontrar en el 745 al 758, ¿ok? Y por último, sí, decíamos y les hablaba yo, la rectificación de las actas del registro civil. ¿Qué entendemos por rectificación? Dígame, José, Aisle, Guanay, ¿qué entendemos por rectificación? ¿A qué le suena la rectificación? Maestra, como verificación, o sea, rectificar es verificar que realmente sean datos originales o de identidad de la persona. Ok, ¿qué Bueno, más? es Bueno, lo que entiendo. la Perfecto, gracias. rectificación es cuando hay que hacer Gracias, una Anaís. cuando, bueno, sería una como verificación o corrección a algún dato que uno solicita, ¿no? Exactamente, sí, cuando la rectificación es precisamente, sí, una vez que hemos verificado que el acta no está bien, pero ¿con qué verificamos? Con la copia fiel del libro de registro. Y nos damos cuenta que en efecto, en lo que anotaron en la copia fiel del libro, pues está mal, ¿no? Porque puede ser que tal vez José nada más esté registrado con el apellido paterno y le falta el materno, y solamente por no tener el materno, no va a tener derecho a la asociación de bienes tal vez que haya de sus padres, ¿no? Pudiéramos decir así. Entonces te causa un perjuicio y procede una rectificación. Ahora bien, como ya se les mencionaba, hay rectificaciones que son administrativas o judiciales, ¿sí? Entonces, estos procedimientos o cómo está ordenado en este capítulo lo vamos a encontrar en el 759, ¿sí? 759 del Código Civil marca la pauta para la rectificación. Si lo podemos manejar en otras palabras, que no es lo idóneo, pero es como un sinónimo para que ustedes se hagan un mayor panorama, la rectificación es como la composición de las actas. ¿Por qué? Pues porque no tienen las características que la ley señala. ¿Dónde encontramos eso? 759 de nuestro Código Civil. Ahora bien, en esta parte, díganme, ¿pueden ver esta imagen? Es que creo que está muy pequeña. Es como una tableta. ¿La pueden ver en ahí, José, Aisling? No, maestra, solo se ve ¿No se un ve? cuadrito naranja con una letra I. Ah, ok. Bueno, entonces se las mando. Ok, este cuadro, aquí está. A ver, ¿lo podemos ver? No, Y ya tampoco. se puede ver. Ok, Ya, entonces maestra. esto que está aquí que ustedes ven, ¿sí? Aquí está. ¿Qué es esto? Es el directorio de oficialías, ¿sí? Del directorio de oficialías del registro civil de Veracruz, ¿no? Aquí lo podemos ver. ¿Cuáles son las oficialías? Cuando ustedes quieran saber cuáles son las oficialías del registro civil, sí, porque recuerden, no solamente hay un registro civil en el estado de Veracruz. Para el mayor trabajo y la distribución del trabajo hay oficialías, ¿sale? ¿Qué son las oficialías? Pues son las extensiones de atención del registro civil, ¿sale? Entonces, este es un directorio que existe, ¿sí? Para que ustedes
sepan cuáles son, dónde son, qué ámbito de validez tienen, qué atención tienen. Y ojo, aquí es muy importante. ¿Por qué? Porque si vamos a la oficialía del registro civil, pues de Acayucan, es muy probable que no tengan los registros o no exista algún libro o algún libro de registro de Acajete. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque hacen atención al municipio del cual trabajan. También es muy importante, en ocasiones también en los ayuntamientos, pues tienen sus propias oficinas del registro civil, ¿sale? Entonces, dependiendo cómo esté estructurado su directorio, pues es donde podrán realizar los trámites, ¿ok? Entonces, mm, voy a regresar a mi presentación. ¿Es que puedo? ¿Podemos ver esta diapositiva que dice actividad? Sí, maestra. Sí, ok. Entonces, esta es la actividad que se va a quedar para, pues, como una actividad de retroalimentación, ¿sale? De todo lo que estuvimos viendo de las facultades o lo que le da fundamento al registro civil, es decir, a partir de los generales, actas de nacimiento y actas de divorcio, reconocimiento, de función y adopción, van a ustedes, primer momento, realizar lectura de esos artículos, ¿sí? Referentes al registro civil. Los van a leer, los van a analizar, los van a comprender y una vez terminado esto, le van a dar contestación a las preguntas que ustedes pueden ver en su pantalla. ¿Ok? Entonces, voy a subir este material de clase y voy a habilitar el espacio para que ustedes realicen su actividad. ¿Qué actividad? Pues dar contestación. Les pido por favor que den contestación únicamente en atención a lo que está contemplado en el Código Civil, ¿sí? No lo busquen, no lo googleen, no, nada. Solamente lo que ustedes leen de los artículos, denle contestación, ¿sí? ¿De acuerdo, Aislinn, José, Anaí? Sí, maestra. Ok, ¿alguna duda que tengan? ¿Algo que quieran O sea, comentar? es como un cuestionario, maestra, Sí, o como, o escribir lo que entendemos, bueno, no nos van a, podemos inventar, ¿no? Sino que primero van a leer los artículos, ¿sale? Todo el registro civil, todo lo que vimos ahorita en la estructura, lo van a leer todo, ¿sí? Y después van a contestar o van a dar contestación a estas preguntas, ya sea que quieran quieran copiar textualmente los artículos o que quieran ustedes realizar alguna interpretación, algún resumen del artículo, lo pueden hacer, ¿ok? ¿Qué es lo que quiero? Pues que ustedes, en la medida de lean. las posibilidades, pues lean los artículos, Sí. ¿sí? Entonces va a ser sobre los mismos artículos que están en las diapositivas, ¿no? Es únicamente del registro civil. Contado a partir del 653, únicamente el título del registro civil. Esto que estuvimos analizando el día de hoy. ¿Sí? Sería del 653 ¿hasta cuál? Hasta el 759. 659. Ujú. Todo lo que vimos hoy. Ujú. Léalo. Una vez que lo terminen de leer, ya les va a ser más fácil localizar las respuestas a las preguntas. O sea, sí estamos hablando de 100 artículos porque hay que leer los corridos del 653 al 759. Así es. Estamos hablando de 106 artículos. Ujú, efectivamente. Ujú. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Comentario? Anaí, Aislinn. No, maestra, gracias. Entonces, esa pregunta se va a quedar, bueno, esas preguntas se quedan como actividad para nuestra siguiente sesión. ¿Sí? Yo habilito el espacio, ahí van a ustedes a dar contestación a las preguntas, únicamente a las preguntas que están. Sí, nuevamente reitero, si ustedes quieren transcribir completamente el artículo que le da respuesta a esa pregunta, o bien, si ya lo analizaron, lo interpretaron, lo que ustedes entendieron acerca de ese artículo. Ah, se van a abrir ahí mismo en la plataforma. Pensé que se iba a hacer como una tarea, se escribía la pregunta en una hoja, se iba respondiendo y de ahí se mandaba en un PDF todo. Se queda el espacio habilitado para que lo contesten en línea o bien para que manden documento adjunto. Ok. ¿Sí? Sí, yo creo que se me hace más fácil el documento adjunto. Ujú, sí, como ustedes lo deseen. Ujú. ¿Ok? Entonces, ¿alguna otra duda, comentario? Anaí, José, Aislinn, No, maestra, todo muy ¿no? claro, gracias.
Ok, perfecto. Entonces, cualquier situación, cualquier duda, cualquier comentario, saben que estoy para servirles. Les agradezco mucho la atención y nos estamos viendo el siguiente sábado. Muchísimas gracias. Gracias, maestra. Hasta luego. Buen fin de semana. Gracias y excelente fin de semana para todos. Que descansen.